Amados hermanos, amigos que pueden vernos y escucharnos a través de este medio, Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por acompañarnos una vez más en este estudio de la palabra de Dios con la palabra en el corazón. Hoy vamos a continuar los estudios centrados principalmente en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hoy nos ocupa la lección número 13, cuyo título es Libres para dar fruto. La encontramos en Gálatas capítulo 5, los versos del 16 hasta el 26. Y el texto para recordar nos dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso está en Gálatas capítulo 5, el verso 25. Los objetivos que pretendemos alcanzar en esta lección son los siguientes: destacar la guianza del Espíritu Santo en el ejercicio de la libertad que nos provee la fe en Jesucristo. Discernir de manera clara y puntual la diferencia entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Y afirmar la capacitación que nos provee el Espíritu Santo para traducir la libertad que hemos recibido en conducta y acciones de bien. Como toda lección, tenemos unas palabras de vocabulario. La primera es herejía. Herejía, un significado bastante aceptado desde los comienzos de la iglesia cristiana con relación a este concepto, es el que lo identifica con la negación intencional de la palabra de la verdad revelada en el Evangelio, de modo que acepta el error como fundamento. A medida que la iglesia fue desarrollando sus credos, dejó establecida la contraposición con dichas doctrinas de error. La siguiente palabra es lujuria. En su sentido más amplio, se refiere a una actividad sexual y un deseo desmedido, exacerbado. Dirigir ese esfuerzo desmedido hacia un disfrute incontrolable de los placeres que proveen los sentidos. Con esta lección que hoy pretendemos alcanzar con estos objetivos, culminamos parte de los argumentos que constituyeron el consejo pastoral que el apóstol Pablo dirigió a la comunidad de creyentes en Galacia, que es lo que hemos estado viendo en los últimos domingos. Como previamente hemos señalado, el centro de su argumentación sigue siendo la manera en que los creyentes van a experimentar la libertad en Cristo. En primer lugar, Pablo insta a los creyentes a mantenerse orientados por el Espíritu, de forma que su libertad en Cristo no caiga ante las tentaciones de los vicios presentes. En segundo lugar, desarrolla una interesante comparación entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Puede destacarse el amor como el valor espiritual, lo hemos dicho antes en otras lecciones, que potencia la manifestación de los restantes. También es importante destacar la advertencia de Pablo acerca de experimentar la libertad en Cristo como una fuerza que nos mueve, pero nos mueve a actuar en conformidad con los reclamos del Evangelio de Jesucristo. En el contenido de los versos que se van a discutir hoy y que componen la porción bíblica de esta lección, Pablo continúa ampliando, reforzando el tema que es el tema central en la epístola a los Gálatas: la manera de vivir la libertad en el Espíritu mediante la fe en Jesucristo.
más allá de rituales legalistas. Recordemos que desde la primera lección de Gálatas que hemos discutido, estábamos diciendo que había un grupo de judaizantes infiltrados dentro de la iglesia pretendiendo que los nuevos creyentes en Galacia asumieran nuevamente las posturas de la ley como requisito para ser parte de la iglesia. Y esto es lo que el apóstol sigue combatiendo a través de toda la epístola a los Gálatas. Y en esta parte ya él está hablando de los frutos del Espíritu, cómo se comparan con los deseos de la carne y la naturaleza de esa libertad de la cual él ha venido hablando, que es la misma que ya el apóstol ha compartido con la comunidad de fe en Corinto. Y para eso podemos leernos 2 de Corintios en el capítulo 3, verso 17 y toda la carta de 2 de Corintios. Vamos a la lectura bíblica que es la base para esta lección, que se encuentra en Gálatas capítulo 5 y comenzando en el verso 16. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas. Adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente. Causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. De esta manera dejamos a mi amada esposa, a su hermana Sandra Torres, con la discusión del resto de esta lección y que el Señor nos edifique a través de ella. Y es así como comenzaremos ahora estudiando Gálatas 5 del 16 en adelante. Dios les bendiga grandemente, hermanos, y vamos a ver, hemos tenido una lectura muy contundente para nuestras vidas y vamos a ver una lección bien interesante que va a aclarar muchas dudas que podrían tener, especialmente las personas, nuevos creyentes, personas que están buscando del Señor por primera vez. Así que comparte esta lección con todas las personas que conocen para que también se beneficien de este estudio. Estamos viendo esta carta que Pablo escribe, donde contrasta dos maneras de vivir. El vivir bajo los deseos y pasiones de la naturaleza humana y pecaminosa, y el vivir controlados por el Espíritu de Dios. Esta sección nos da un modo de proceder. Una buena pregunta para comenzar esta discusión es: ¿han visto cómo termina una persona que se deja llevar por una obsesión que lo aparta de vivir agradablemente ante Dios? Una obsesión como un exceso de televisión, un exceso de internet, un exceso de comprar.
Así podemos ver y pensar cómo podría terminar la vida de una persona que se sumerge en estas obsesiones. Y ni hablar de cuando las obsesiones se convierten en vicio. Ya en los versos 16 al 18, el apóstol insta a los creyentes de Galacia a caminar y a comportarse según el Espíritu, pues siendo la realidad que los vincula a Jesucristo. Tiene que provocar en ellos y ellas una actitud proactiva, una inclinación a actuar conforme a dicha relación. Comportarse según el Espíritu hace de la libertad un surco para rendir frutos. En su empeño de ayudar a que esos creyentes disciernan la situación que enfrentan, Pablo les menciona dos realidades mutuamente excluyentes. Se contraponen totalmente una frente a la otra, el espíritu y la carne. Queda implícito en esta argumentación de Pablo su reconocimiento de que aún contando con la asistencia del espíritu, el ser humano está constantemente expuesto al desafío de la tentación y del pecado. En Arroz y Habichuela, lo que nos dice es que la naturaleza humana está en contra de los deseos del Espíritu de Dios. El cristiano tiene una nueva naturaleza espiritual que lucha contra la naturaleza física constantemente. Esa es la lucha que nosotros, la verdadera guerra de la que nosotros tenemos que librar a cada momento y cada día, está dentro de nosotros, la lucha con la carne y nuestro espíritu. Un cristiano tiene una fuerza por dentro que le impide hacer lo que no debe, y cuando lo hace, el espíritu te reprende, te redarguye. Cuando un cristiano que ha aceptado al Señor, que tiene el Espíritu de Dios en su vida, hace algo en contra de la voluntad de Dios, eso es como un redarguir, es como algo que no se puede explicar. Uno se siente tan mal, y es porque es el mismo espíritu reprendiéndonos. Esa es la lucha espiritual de cada día. Así que en última instancia se trata de si somos libres para agradar a Dios y disfrutar la vida, la familia, los bienes que Dios nos da. Claro que sí que somos libres para agradar a Dios, y somos libres también para disfrutar. O, por otro lado, estamos esclavizados a ciertas cosas que nos apartan de los valores espirituales, apartan de la comunicación con Dios, y el plano humano hasta nos aíslan de la comunicación con los demás, lo cual está mal y nos perjudica grandemente. Pues bien, ambos deseos son verdaderos, los dos son ciertos. Yo tengo una naturaleza que tiene una tendencia a apartarse del Señor, eso lo puedo sentir. Tiene una tendencia a dejar al Dios que amo. ¿Lo ha notado? Cada uno de ustedes que ven estas lecciones en su vida, cada día, han notado esa fuerza dentro de nosotros. Esa gran pregunta que cuando estamos en esas etapas de adolescencia, los prejóvenes, los jóvenes, ¿esto está bien o está mal? Esa es la pregunta constante, ¿esto está bien o está mal? Pues mire, así muchas veces llegamos hasta el final de nuestros días y preguntándonos, ¿esto que estoy haciendo está bien o está mal? Eso es parte de nuestra naturaleza. Por eso es que tenemos que estudiar la palabra. Ahora, por otra parte, yo también tengo una nueva naturaleza, y esa naturaleza se inclina a adorar al Señor. Y yo lo siento también. Usted la puede sentir también. Usted puede sentir ese gozo de servir al Señor, de adorar al Señor, y la presencia del Señor en su vida. Hay momentos de clamar a Dios en voz alta y decir: gloria a Dios, aleluya. Señor, tú eres maravilloso.
te amo, te adoro. Y cuando algo así ocurre, es la expresión de la nueva naturaleza que hay en nosotros. Y la vieja naturaleza nunca se siente inclinada a esa actitud de amar y alabar a Dios. No obstante, se presenta al Espíritu como un guía, una brújula espiritual que indica el rumbo cierto para el uso de la libertad cristiana. Esa guianza del Espíritu edifica una estructura interior de la persona para contrarrestar el influjo de la carne, la adherencia a los vicios y a vivir según la ley. Cuando ya en los versos 19 al 21, cuando identifica lo que llama las obras de la carne, Pablo describe una extensa lista de vicios y las conductas que todo creyente debe evitar si quiere mantener una relación de intimidad con Dios y ser partícipe de la relación definitiva de su vida. Vivir conforme a los instintos humanos es mantenerse encadenado al pecado. Es importante destacar que en esta extensa enumeración de obras de la carne que están incluidas, aquellas que tienen un efecto adverso sobre la persona y las que tienen ese efecto en la vida de los demás, creando condiciones disfuncionales para la convivencia. Pablo dice que nadie tiene que decir, yo no sé si estoy bien o mal. ¿Por qué? Porque en este tratado que él está escribiendo pastoral, él lo que está expresando en mis propias palabras es, mire, por si acaso no sabes si estás bien o mal, pues te voy a enumerar algunas de las cosas para que te dejes llevar que están mal. Y él las va enumerando primero. Y le dice obras de la carne. Y le dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican esto, y finalmente lo que le está diciendo es, y por si no te acuerdas lo que te puede pasar si tú estás practicando esto, pues mira, sencillamente no heredarás el reino de Dios. Esto está claro, estas cosas te apartan de Dios. Y dentro de esta lista hay pecados sensuales, hay pecados religiosos, hay pecados sociales y hay pecados personales. Aspectos como el adulterio, la fornicación, la lujuria, los celos, entre otros, son pasiones que aprisionan a la persona a un yugo de esclavitud, corroyendo su integridad moral y espiritual. Por otro lado, pasiones o conductas como las contiendas, envidia, pleitos, etcétera, producen una fractura profunda en las relaciones entre las personas. La intencionalidad y puntualidad de Pablo se manifiesta en la mención detallada que hace de todas las conductas degradantes para que no quede ninguna duda de cuáles son las pasiones que se deben evitar a toda costa. En el trasfondo de esta descripción está la realidad contemporánea del apóstol de estar viviendo en una sociedad marcada por la corrupción moral y espiritual, y cualquier parecido con la sociedad que nosotros estamos viviendo en este momento, ya usted sabe, las cosas no han cambiado. Ya en los versos 22 y 23, pero el fruto del Espíritu entonces cambia a decirnos,
Si tienes el Espíritu de Dios contigo, si has aceptado al Señor y le has dejado al Espíritu de Dios trabajar en tu vida, entonces el surco que abriste al aceptar al Señor te deja ver el fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y finalmente le dice, y contra estas cosas no hay ninguna ley. A la lista de vicios ya mencionados, el apóstol contrapone una relación de virtudes que deben nutrir la vida del creyente que aspira a vivir en la libertad por la fe en Jesucristo. Es importante destacar en el lenguaje utilizado por Pablo la distinción que hace entre obras y frutos. Las obras corresponden a los vicios que pueden formar parte de una conducta errada, versus los frutos que son virtudes espirituales. Pablo le llama frutos en esa categoría superior porque su origen proviene de la acción del Espíritu sobre el creyente, contrario a algunas de las obras de la carne que fracturan las relaciones humanas. Los frutos del Espíritu insertan a la persona un marco de relaciones nutricias que lo hacen parte esencial de la comunidad. Esos frutos del Espíritu, aunque contrapuestos a las obras de la carne, no descartan las buenas obras que dan testimonio de cómo la persona ha sido alcanzada por su poder. Contra tales cosas no hay ley. Ya en el verso 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, con sus deseos. Esta expresión hay que tomarla con cuidado, pues no se refiere a ningún tipo de mortificación corporal como algunas personas han practicado en diversas épocas. Más bien se refiere al hecho de que el cristiano, por medio de su fe y bautismo, ha sido espiritual y moralmente crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Pablo, que establecía estar juntamente crucificado con Cristo, está planteando más bien una transformación de toda la estructura espiritual de la persona que conduzca a una liberación y novedad de vida integral. Para Pablo, esto implica en su lenguaje teológico morir al mundo, a las fuerzas que buscan descarrilar el rumbo espiritual. Y ya en los últimos dos versos, 25 al 26, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Pablo reitera el consejo pastoral a los creyentes con el que se inició la porción bíblica. El imperativo de experimentar la fe en Jesucristo y su libertad es inherente como impulsadores de la vivencia y del testimonio. Él decía que la fe en Jesucristo no es solo una declaración ideal que no requiere acción correspondiente. La tentación de quedarse inmersos en censuras y disputas doctrinales, sin ir más allá de eso, tendría el efecto de anular a los creyentes en su compromiso de ser testigos de Jesucristo, tanto en fe como en obra. Eso era particularmente importante en el contexto de la comunidad de fe de aquel momento, que vivía y expresaba su fe. Y vamos a ver, nosotros no acostumbramos porque no estamos con ustedes al lado, ni estamos compartiendo con ustedes luego, pero no nos mueve esta lección a hacer un simple llamado. Solo nos queda una esperanza, hermano, y esta se encuentra en Dios. Únicamente el Espíritu Santo puede imponer su dominio en esa lucha que tú tienes y que yo tengo, cuando la persona se somete a Dios. Si tú ya tienes una relación con Dios, puedes acercarte al Señor, al Padre Celestial, y someterte a Él, consciente
de tu debilidad y de tu impotencia, para librarte de fuerzas tan influyentes y que Dios restaure tu vida y la convierta en una vida que agrade a Dios. Disfruta el poder del Espíritu y la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por otra parte, si no tienes esa relación con Dios, es decir, que no es o no eres un hijo de Dios, entonces puedes pedirle a Él con todas tus propias palabras, con todo tu ser, todas tus ganas, que te libere del pecado, que te libere del castigo del pecado por los méritos de la obra de Jesucristo en la cruz y el poder de su resurrección. Hermano, busca un líder espiritual. Nosotros tenemos familia en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, en Texas, en la Florida, que están viendo esta clase y que la están compartiendo a su vez con otras personas en otros sitios. Te lo repito, no estamos contigo, pero puedes buscar un líder espiritual o ahí mismo donde tú estás, decirle: Señor, yo no sabía que tú entendías mis luchas, pero con esta lección ahora yo entiendo que mis luchas son las mismas luchas de toda la humanidad y son las mismas luchas desde el principio hasta el final de la existencia. Ayúdame a vencer. Ayúdame a que las obras del Espíritu, las obras de bien, salgan de mí, salgan de mi ser, broten de mí. Y haz esa oración y acepta al Señor en tu corazón. Busca una iglesia, busca un líder y que el Señor te bendiga grandemente en tu búsqueda. Para terminar, vamos a ver la aplicación de esta lección. En la aplicación dice que afirmar hoy, en el ejercicio de nuestro testimonio de fe en Jesucristo, la máxima espiritual del apóstol Pablo de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, resulta en un formidable desafío para nosotros los creyentes. No es una afirmación que se vive en un vacío o en un espacio antiséptico libre de todo tipo de contaminación. Vivimos en un mundo normal. Lo cierto es que vivimos especialmente la civilización actual de Occidente atrapados en medio de un fuego cruzado de ofertas, insinuaciones, estímulos conducentes a colocar en segundo o en tercer plano la vida espiritual. Los medios de comunicación electrónicos, la prensa y los diversos contenidos de las redes sociales, los anuncios de los famosos billboards y otras tantas instancias son proponentes continuos de espacios y oportunidades fantásticos. En el fondo son realidades ilusorias, fantasías maquilladas de realidad que se inducen a errores de juicio y ejecución a millones de personas. La casa o el palacete de sus sueños, el bote que apenas se puede pagar, la pretensión disimulada y secreta de mantener un affair romántico más allá de los linderos matrimoniales y otras desventuras que todos conocemos, son el mosaico que describe muchas de las conductas que en palabras de Pablo constituyen las obras de la carne. Nos preguntamos, ¿cómo podemos ser guiados por el Espíritu si no tenemos claro en nuestra ideología de vida y convivencia social dónde están los límites de lo adecuado y lo inadecuado? ¿Cómo podemos ayudar a formar el carácter de los que conviven en nuestro entorno familiar si no desarrollamos una enseñanza que provea criterios éticos y espirituales para un discernimiento crítico? El otro gran principio que Pablo compartió con los creyentes de Galacia tenía que ver con el convencimiento de la libertad alcanzada por la fe en Jesucristo. No es un valor espiritual inerte, pasivo y estático. Pablo dice que la libertad en el Espíritu es un dínamo que impulsa y potencia la voluntad del creyente para moverse en la dirección en que lo reclama su compromiso con el Evangelio del Reino. Y a todo esto, como cierre pastoral, Pablo llama la atención a no usar el valor de esa libertad en el Espíritu como una ocasión
para la vanagloria, algo de lo cual se debe tomar nota en algunos escenarios evangélicos. Ya terminada la lección, hemos visto, ¿verdad? Hemos visto, como les dije, contundente, interesante y una lección que nos lleva a nosotros evaluar nuestro modo de vida. Viendo en el resumen, el primer punto nos dice que lo cierto es que vivimos, especialmente la civilización actual de Occidente, atrapados en medio de un fuego cruzado de ofertas, insinuaciones y estímulos. Esta situación nos conduce a colocar en segundo o tercer plano la coyuntura espiritual y ética y nos impulsa a dar rienda suelta a los instintos que siempre están tratando de superar nuestros muros de dominio propio y voluntad. Frente a todo el panorama diario tan desafiante, los creyentes en Jesucristo estamos desafiados a evaluar. Tenemos que reformular y priorizar cuáles son nuestros ejes espirituales y de qué manera podemos desarrollar los esfuerzos para educar y ayudar a construir vidas para Cristo. Especialmente en las generaciones emergentes, un carácter espiritual con capacidad de estar frente a las opciones tentadoras de nuestra realidad social y vencerlas. La guianza del Espíritu trata más bien de ese diálogo íntimo que mantenemos con nuestra persona, donde está ubicado el Espíritu, mientras desarrollamos y vivimos nuestra vida diaria. Para Pablo, la libertad en el Espíritu es un dínamo que impulsa y potencia la voluntad del creyente para moverse en la dirección en que lo reclama su compromiso con el Evangelio del Reino. Alabado sea el nombre del Señor, y reafirmamos nuestro compromiso de llevar las buenas nuevas y el Evangelio del Reino en los lugares donde nos encontremos. Vamos a cerrar con la oración. Les pedimos que nos acompañen, aparece en sus pantallas y dice así: Señor y Dios, que estás al tanto del rumbo de nuestras vidas, ayúdanos y fortalece nuestra voluntad para poder estar dispuestos a ser guiados por el Espíritu, de forma que podamos usar nuestra libertad en Cristo como ruta de vida abundante. Danos discernimientos claros para poder establecer fronteras entre lo que nos corrompe y lo que nos edifica. Permite que nuestra libertad en Cristo sea impulsada a vivir un testimonio de alcance espiritual que impacte a otros. En Jesucristo oramos. Amén, amén, amén. Dios les continúe bendiciendo grandemente y esperamos que haya sido de edificación para todos. Será hasta la próxima, si así el Señor lo permite.